Thomas Becker, abogado norteamericano, ha estado muy presente en Bolivia porque ha hecho un acompañamiento a víctimas en la masacre del 2003, pero también ha acompañado a víctimas en las masacres de Sencata, de Sacaba. Es un norteamericano que se ha comprometido con este país, sigue su historia y es amigo de esta casa periodística. Tomás, ¿todo bien? Bienvenido. Esta vez para hablar de tu país, para hablar de Estados Unidos y de lo que está sucediendo con el expresidente Donald Trump. ¿Todo bien con el sonido, Tomás? Bienvenido. Todo bien. ¿Me escuchan bien? Todo perfecto. A ver, está siendo el expresidente imputado por cargos derivados de un pago millonario a la actriz porno Stormy Daniels en 2016. Esto parece un chiste, pero es verdad. Tomás, ¿qué nos dices del caso? No, es verdad. Es uno de muchos casos contra Trump, pero por fin ha avanzado y formalmente hoy va a recibir los fiscales van a presentar la acusación formalmente y va a ser el primer presidente en los Estados Unidos con un caso criminal. Es algo muy histórico lo que está pasando hoy. Uh-huh. ¿Y cómo está el panorama político? ¿Qué es lo que se dice en la esfera de la Norteamérica política y de la mediática también? ¿Cómo se está cubriendo esto? ¿Cuál es el clima, Tomás? Bueno, como has mencionado en la entrevista anterior, hay mucha polarización en el país. Entonces, los que siguen o los que apoyan Trump dicen que es una persecución política, como los extremistas en Bolivia que dicen que lo que pasó con Áñez es una persecución. Pero como el caso de Áñez, donde hay mucha prueba independiente, imparcial, hay mucha prueba en este caso. Y tenemos que recordar que en los Estados Unidos tenemos el sistema que tiene un jurado. Y hay varios pasos, pero en este paso tenemos un gran jurado. Y el gran jurado representa más o menos toda la población en los Estados Unidos. Entonces, estadísticamente, hay personas, probablemente casi 100% probable, que hay republicanos en este jurado que decidió que hubo suficiente prueba para avanzar con el caso. Entonces, no es una persecución, pero en este contexto de polarización hay muchas peleas políticas sobre este caso. Así es. Tenemos información sobre el abogado de Donald Trump, Cohen, que dicen le pagó a Daniels para que se mantuviera en silencio sobre esta aventura extramarital, porque obviamente sabemos que Donald Trump está casado con una segunda esposa hace varios años ya, Melania Trump, que de hecho ha tenido una figura mediática muy presente, sobre todo en los años de gobierno, por supuesto, del expresidente, y esto estaría también implicando una historia compleja, tensa, ¿no? Me imagino que hay otros medios que están haciendo esta otra cobertura, ya más de la prensa del corazón, ¿no? De todo esto que está sucediendo. Sin embargo, una determinación a un lado o al otro va a tener consecuencias en la política y en elecciones que se vienen. ¿Cómo se está preparando este terreno, Tomás? Bueno, hay dos cosas. Primero, va a tener un impacto en los juicios aquí. Como mencionaron, hay varios casos contra Trump. Él tiene 26 acusaciones de asalto sexual o violación. Tiene casos del fraude 26, personal Tomás, en sus negocios. 26 sí. Casos, me parece muchísimo. 26 acusaciones. Algunos han presentado frente de la corte, otros han mencionado públicamente. Yo creo que hay una docena más o menos de casos de asalto sexual o violación. Algunos son criminales, otros son casos civiles. Entonces, pero hay muchos procesos contra él sobre asalto sexual, sobre interferir en las elecciones y construir una narrativa de fraude, como lo que pasó en Bolivia, los ataques del Capitolio, robar documentos que están en Mar-a-Lago y también uso de fondos ilegales. Entonces, literalmente,
hay docenas de casos o acusaciones que no han avanzado porque los fiscales, mucha gente tiene miedo. Y hay muchos expertos aquí que piensan que por fin han presentado formalmente un caso contra él y este puede abrir la puerta sobre varios casos. Entonces, en el mundo legal, este puede ser, es muy importante. Va a abrir posiblemente más casos y los casos van a avanzar. Políticamente hay muchas divisiones. Muchos dicen que ahora es un héroe, como un mártir para la ultraderecha. Pero hay una división en su partido, los republicanos, que ahora dicen no podemos tocar a una persona como él con tantos delitos, necesitamos buscar otro liderazgo. Y por eso vamos a ver en estos días que vienen lo que va a pasar, porque no hay mucha información pública, no sabemos cuáles son los delitos, tenemos una idea del tema y hay 30 acusaciones, pero después de la presentación formal de la acusación hoy, vamos a saber cuáles son los delitos específicos, cuántos años, y vamos a ver el impacto. También quiero aprovechar este contacto contigo, Tomás, para hablar del fraude como un concepto político y electoral que ha estado presente en muchos de nuestros países, por supuesto Estados Unidos, tu país y el mío también. Lo hago porque en estas últimas horas se ha vuelto a hablar de esto en nuestro país a raíz de una acusación del actual ministro de Justicia, Iván Lima, contra el expresidente Carlos Mesa, quien ha hablado y habla hoy de un fraude monumental en Bolivia. Bueno, en medio de todas estas peleas dentro del movimiento al socialismo, el ministro de Justicia ha sido noticia por esta nueva acusación contra Carlos Mesa y una petición de pruebas sobre lo que el propio Mesa llama enfáticamente fraude monumental. Su abogado, Carlos Alarcón, ha vuelto a exponer el informe, este documento de la OEA, que no es realmente una auditoría y que ha sido cuestionado por universidades, otras instituciones. De hecho, el embajador ante la OEA, Arce, ha pedido mayor transparencia en esta documentación. Nos dice que Almagro no quiere abrir esta documentación, no quiere dar más detalle, así que es un informe cuestionado. Así están las cosas en Bolivia. ¿Qué me dices del fraude en tu país, del fraude que se cometió o no se cometió? Me llama la atención cómo en nuestros países estamos hablando tan alegremente de esto y no tenemos pruebas. ¿Qué me dices del fraude que también ha puesto sobre la mesa el expresidente Trump? Bueno, como sabemos, no hubo fraude. Aquí es una herramienta, es una arma que usa grupos extremistas. En muchos sentidos, lo que pasó en Bolivia en 2019 fue el mapa para muchos gobiernos autoritarios. Yo recuerdo, yo estaba en Bolivia en 2020 y estaba con el expresidente Lugo, miembros del gobierno del Perú, y estos líderes hablaban de las elecciones en Bolivia en 2020 como ellos dijeron que son las elecciones más importantes de este siglo, porque va a decidir si vamos a aceptar este nuevo tipo de golpe o no. Y lo que está pasando, no solamente en los Estados Unidos, Bolsonaro mencionó esto, pasó en Chile, Perú, los grupos extremistas usan esta narrativa de fraude para deslegitimar líderes que ganan. Y funciona muy bien. Sabemos cómo funcionó en Bolivia. Esto funcionó antes de las elecciones. La gente decía que hubo fraude. Ninguna persona ha votado, pero todavía dijo hay fraude. Este pasó en los Estados Unidos. Y eso es el nuevo tipo de golpe que existe, en mi opinión, en las Américas. Antes, los del Pinochet, es muy difícil hacer esto con las armas y una figura militar. Tiene que buscar otra forma legal o supuestamente legal para atacar a la persona que gana. Y ha funcionado mucho. Y Bolivia, como he dicho, ha sido un mapa para los Estados Unidos. Hemos escuchado palabras casi exactas de Trump que usaron a las personas en la oposición en Bolivia durante las elecciones de 2019. Y no solamente en Bolivia, en Estados Unidos, en Brasil también, en Colombia también. Me parece que es riesgoso porque cada vez
sea de un lado o de otro. Es riesgoso enfrentarse a procesos electorales, todos imperfectos. No hay procesos electorales venidos del cielo, son procesos complejos, con cierto grado de imprecisión, cada vez mejor controlados por las herramientas tecnológicas actuales, pero sigue preocupando de que se hable de fraude antes de una elección que uno pueda perder, ¿no? Es complejo para tu país, para el mío y para el conjunto en la región. Sí, no, es un cáncer que literalmente yo creo que está destruyendo la democracia, porque están usando en muchos países, como has mencionado, en las Américas, pero también ahora está pasando en Europa, en África, porque la gente ha visto que es una arma muy útil, que sirve muy bien, como sabemos después del golpe en 2019 en Bolivia. Uh-huh. Lo ultimito, aprovechando que estás con nosotros, Tomás, tu sensación después de la visita de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y te pongo la idea que tengo detrás de mi pregunta, y es que cuando en el informe se presentan elementos que abonan a un lado o al otro, el otro lado descalifica, es decir, cuando hay una crítica, una llamada de atención al gobierno, el oficialismo es muy crítico contra la CIDH. Y cuando resulta que hay elementos que hablan de una libertad de expresión, de polarización, y hay una crítica a sectores opositores o grupos violentos, cuando se les llamó defensores de la democracia, ahí vuelve a haber una calificación y termina en el baile la propia CIDH. Esta es una idea que yo tengo y te hago la pregunta para conocer tu percepción. No, estoy de acuerdo que, bueno, todos lados politizan la visita de la CIDH, pero hemos visto esto antes de llegar, hemos visto lo que pasó con Joel cuando estaba en una reunión, todos de la derecha dijeron, él es marxista, comunista, y hemos visto, la verdad es, esto pasó durante las dictaduras, ¿no? Dijeron las personas que critican el gobierno, que trabajan, que son defensores de derechos humanos, son comunistas, guerrilleros. Ahora las palabras son terroristas, comunistas o masistas. Esto pasó cuando en 2019 publicamos un informe criticando violaciones de derechos humanos del MAS, del feminicidio, de problemas con justicia, nosotros en Harvard. Pero cuando publicamos nuestro informe en 2020 sobre las masacres en Sacabes, en Cata, toda la derecha, personas como esto dijeron, es masista. Entonces, es una forma de deslegitimar personas que trabajan muy duro en estos temas. Yo vi hace un par de días un tweet de Tuto, que fue muy chistoso porque criticaba la CIDH y mencionó Desmond Tutu, diciendo algo como el silencio sirve las personas que oprimen a la gente, o algo como esto. Pero esta es una persona que ha tenido un silencio total después de Sacabes en Cata. No ha mencionado ninguna cosa sobre estas violaciones de derechos humanos. Entonces están usando esta visita de derechos humanos como una arma, como este narrativo de fraude. Lamentablemente están usando como he dicho, una herramienta para avanzar una política, no para avanzar derechos humanos para el pueblo. Muy bien, 12 en punto, como la Cenicienta, yo me tengo que ir. Primero agradeciéndote, Tomás, por este diálogo, este intercambio sobre tu país y el mío. Esperemos volver a estar en contacto. Gracias, Tomás Becker, abogado norteamericano y muy presente en la historia de nuestro país. Muchas gracias, te mando un abrazo. Abrazos desde Gringolandia, gracias.